Amador Palacios, que es de aquí, de Alcázar, es poeta, es crítico literario, además traductor de poesía del portugués al castellano. Escribía recientemente en el suplemento cultural del ABC de Toledo acerca de este tema de la traducción, y lo que venía a decirnos, en primer lugar, citando a nuestro Garcilaso, que realmente traducir bien un libro es tan dificultoso como escribirlo de nuevo. Traducir bien un libro es tan dificultoso como escribirlo de nuevo. Todos aquellos que tenemos alguna experiencia, ¿no es verdad?, en lo que significa traducir, nos identificamos perfectamente con esa labor del traductor. No es tan sencillo. Y no tan sencillo porque, como añade otro crítico literario, al que cita Amador, Ángel Crespo, realmente el traductor tiene que tener dos virtudes extraordinarias en sí mismas, ¿no? Por un lado, tiene que conocer bien la lengua de partida del material que pretende traducir, y por otro lado tiene que conocer igualmente bien el lugar de llegada, la lengua en la que va a aterrizar ese material que se tiene que traducir. Por tanto, un auténtico traductor es una persona que conoce también lo que es el original y conoce también lo que es el idioma al que pretende hacer esta traslación, esta traducción, que realmente puede transmitirnos lo que significaba en el idioma original, pero expresándolo en este otro nuevo idioma. Y lo que viene a decir Crespo es que realmente la dificultad reside en el hecho de que tú lo que tienes que hacer es enriquecer la lengua de llegada con los valores de la lengua de salida. No se trata simplemente de que, como se puede pensar, aquel que no ha hecho lo de traducir, ¿no? Simplemente es que llevas una cosa a otra, ¿no? Y parece sencillo de hacerlo, pero no es así. Realmente cada idioma tiene su forma de expresar los conceptos, su profundidad. Y tú tienes que ser capaz de entender ese idioma del que va a partir la traducción y ser capaz de llevarlo al otro idioma. Esto es importante porque lo tengamos en cuenta a la hora de hablar, como nos ocurre en esta ocasión, de la Biblia del Siglo de Oro español. Ese es el tema que queremos tratar en esta ocasión, porque queremos poner en valor fundamentalmente la labor que hizo Casiodoro de Reina en cuanto a esta Biblia llamada la Biblia del Oso. Y es importante que nos demos, por tanto, cuenta de la enorme dificultad que tiene realmente ser un traductor de la Biblia. Me gusta como lo expresaban entonces, que era trasladar, ¿no? Es un verbo que todavía seguimos usando en el castellano actualmente, trasladar una cosa, y en un sentido comunica lo que estábamos diciendo por medio de estos críticos literarios, lo que es la traducción, es trasladar. Cuando tú te trasladas de un lugar a otro, pues estás llevando parte de lo que tú eres, pero va a estar en otro sitio a partir de ese momento. Eso es exactamente la traducción de un texto. Tenemos que darnos cuenta que es trasladar lo que es la poesía de Job, o el libro del Cantar de los Cantares, con lo que es el hebreo de estos libros, o Isaías, y hacer que aparezca en castellano. O tomar el lenguaje de Pablo, del apóstol Pablo, o el apóstol Juan, y transmitirlo ahora en castellano. Y esto es una labor extraordinariamente difícil, ¿no? Muchas veces cuando manejamos la Biblia, en este caso la Biblia de Casiodoro de Reina, yo creo que no somos conscientes de la obra que es. Y por eso me gustaría que en esta ocasión pudiéramos rendir ese tributo, ¿no?, que hemos estado viendo acerca de estas cosas, ¿no?, que ha conmovido nuestro corazón, que pudiéramos rendir tributo a estos que nos han precedido en la fe, sobre todo a aquellos que nos han dado lo mejor que podrían dar al pueblo español, que es la traducción de la Biblia a nuestro propio idioma. Y lo que se ha conseguido, en palabras de nuestro querido teólogo peruano, uno de los grandes teólogos evangélicos vivos, Samuel Escobar, lo que se ha conseguido con la versión española de la Biblia es que los mudos hablen y lo hagan en buen castellano. Él cuenta, ¿no?, su experiencia de moverse por toda Hispanoamérica, ¿no?, y ver cómo
la Biblia de Reina Valera pues realmente ha creado una impronta, ¿no? Una cultura en el pueblo evangélico hispanoamericano. Hace un momento aquí pues, hemos podido observarlo, hemos podido escucharlo, ¿no? Cómo ha habido esa influencia de la Escritura, de la palabra de Dios, de esta traducción Reina Valera, y vemos cómo hay personas a ambos lados del Atlántico, sobre todo al otro lado del Atlántico, que se expresan su devoción a Dios, su amor por el Señor, su confianza en Él como Señor y Salvador, en esta lengua tan magnífica que es la que nos transmite Casiodoro de Reina. Por tanto, me gustaría que pudiéramos mirar, ¿no? Que pudiéramos prestar atención a lo que significa esta traducción de la Biblia. Y me gustaría comenzar por lo que es la gran calidad literaria de la escritura que tiene. Me gustaría empezar por ahí porque incluso aquellos que son enemigos de esta Biblia, como fue Marcelino Penéndez y Pelayo, que fue quizá el impulsor de lo que hoy llamamos el nacionalcatolicismo español a finales del siglo XIX en España, tuvo que reconocer, sin embargo, que esta versión de la Biblia está escrita en un excelente castellano. ¿Y eso cómo se puede explicar? Se explica justamente porque fue compuesta en ese siglo de oro español, que se considera que comenzó en 1492 con el descubrimiento de América y que concluye con la muerte de Calderón de la Barca, que es en 1680. Por tanto, la versión de Casiodoro de Reina de 1569 estaría situada justamente en ese centro y, por tanto, por mucho que se pudieran empeñar algunos, no se puede negar que en ese momento álgido de las letras castellanas, donde se crea realmente el castellano literario, hubo una Biblia que no se ha querido conocer, que se ha querido olvidar, y sin embargo es esa Biblia extraordinaria de Casiodoro de Reina, después revisada por Cipriano de Valera. Pero no solamente recibe encomios de personajes del siglo XIX, sino que hay personas en nuestros días que son grandes novelistas, como Antonio Muñoz Molina, que realmente rinde constantemente homenaje cuando tiene esa ocasión a lo que es esta Biblia del oso. Y él está hablando de que realmente tiene la furia y la poesía de la Celestina. Nos habla que tiene ese lenguaje selvático, la fuerza de ese lenguaje selvático de las crónicas de las Indias. Nos está hablando de que realmente este es un libro que tiene un valor profundo. Un libro que ha sido ignorado, esta traducción, pero que realmente tiene un valor literario inconmensurable. Y nosotros tenemos que romper, por tanto, una lanza a favor de ese valor literario de la escritura, de la versión Reina Valera. En ese sentido es importante que seamos conscientes de ello. Tenemos que darnos cuenta también de que cuando hablábamos, y esta mañana incidía un poquito sobre ello, cuando hablamos de la versión de Casiodoro de Reina, hablamos de esta persona, ¿no? Y es admirable que con pocas ayudas él pudiera completar esta traducción en 12 años, como afirma él mismo en la amonestación al lector de su libro. Pero sabemos que contó con numerosas ayudas y esas ayudas tienen que ver con el hecho fundamentalmente que me interesa ahora destacar, que él también tuvo en cuenta otras traducciones que se habían hecho anteriormente de la Escritura. Y esas traducciones son hechas también por autores protestantes, por autores que están imbuidos de ese lema, que es el lema de la Reforma y que viene también del Renacimiento, ese deseo de llevar la palabra de Dios al pueblo y de que el pueblo la pueda leer en su propio idioma. Y por tanto encontramos que hay otros traductores anteriores. En este caso tenemos el caso de Francisco de Encinas o tenemos el caso de Juan Pérez de Pineda. Estos autores llevan a cabo traducciones de la Biblia antes y son estos autores precisamente los que también en esas traducciones se refleja en la traducción que hace Casiodoro de Reina. De hecho, sabemos, y este es un dato que está muy contrastado, que realmente cuando llega el momento de imprimir la Biblia, él todavía no había podido hacer su propia traducción de las últimas partes del Nuevo Testamento. Y realmente el impresor
decía, mira, yo necesito que me pases ya el manuscrito, ¿no?, para poder imprimirlo. Y él echa mano, entonces se nos dice, ¿no?, de lo que hace Francisco de Encinas a través de Juan Pérez de Pineda. Por tanto, cuando estamos leyendo incluso algunas partes muy particulares de la Biblia de Casiodoro de Reina, tenéis que recordar que no solamente está reflejando su propia traducción, sino que incluso empujado por las prisas, al final simplemente tiene que revisar algunas últimas partes del Nuevo Testamento y ponerlo tal y como está Encinas. Entonces, se ha dicho, ¿no?, que quizás deberíamos llamar a esta traducción que nosotros usamos la traducción Reina Valera Encinas. Es una propuesta, ¿no?, que alguien ha lanzado y que podría estar interesante, ¿no?, porque reflejaría lo que es esa pluralidad de traductores que tuvo nuestra Biblia al castellano. Comentando, ¿no?, sobre ese idioma literario que tiene, es de un valor muy, muy particular. Está escrita en ese momento álgido de la lengua castellana y tiene una expresión que se hace magnífica, ¿no?, para memorizarla, para trabajarla, ¿no? Y es realmente algo que me llama poderosamente la atención, cómo nos identifica al pueblo de Dios a ambos lados del Atlántico. Me gustaría contar una anécdota personal, no suelo contar muchas anécdotas personales, pero cuando estuve en la América Profunda por primera vez, ¿no?, en un lugar que se llama Texarkana, con mi buen amigo Martin Risley y con su esposa, y recuerdo que le comentaba a Martin, digo, mira, ya que estamos aquí en la patria del ragtime, ¿no?, de Scott Joplin, en este lugar tan extraordinario, seguro que hay congregaciones también de habla hispana, ¿no?, por algún sitio. Y sí que la hay. Dice, yo me llevo muy bien con el pastor mexicano y tal. Digo, pues mira, Martín, tenemos que buscar un momento para que yo pueda predicar también en la iglesia mexicana, ¿no? Me gustaría, pues, llevar la palabra de Dios si fuera posible, si a ellos les viene bien, ¿no?, ya que estoy por aquí, no tengo más cosas que hacer en este día. Y entonces dice, sí, vamos a ponernos en contacto con él, con este pastor. Y este pastor convocó a la iglesia con muy poco tiempo de antelación y la iglesia estaba llena de gente. Y entonces le preguntamos al pastor, dice, ¿por qué ha venido tanta gente, ¿no?, a escuchar así a alguien que no conocen y con tan poca antelación? Y el pastor les dijo, y esta es la anécdota, dice, les hemos dicho que iba a venir alguien que iba a hablar igual que en nuestra Biblia. Igual que nuestra Biblia. Y esto es lo que decía, ¿no?, de la riqueza que tiene una Biblia como esta, que une, ¿no?, a la experiencia espiritual a ambos lados del Atlántico. Pero, ¿por qué une? Porque es una Biblia que tiene una calidad intelectual extraordinaria, una calidad literaria extraordinaria. Realmente es un idioma el que nos está transmitiendo, que es fácil de memorizar y que podemos llevar con nosotros en todo momento y lugar. Y luego hemos tenido otra ventaja aquí también entre nosotros, y es que hemos sido capaces de mantenerla al día, ¿no? Otras versiones que son de una gran calidad literaria, ahora aludiré algo más sobre ellas, como puede ser la King James, es preciosa, ¿no? Pero al no haberse mantenido, ¿no?, de una manera constante hasta que ha llegado a la New King James Version, no se ha mantenido esa riqueza literaria que sí tiene nuestra versión de la Biblia de oro, del siglo de oro español. He querido empezar por ahí, pero es obvio y evidente que tan importante como es la capacidad de expresarse en ese buen castellano, y Casiodoro de Reina, por tanto, expresó las verdades de Dios en un castellano extraordinario, la mejor época en que se podía escribir una Biblia, traducir una Biblia. Ya he explicado por qué digo de vez en cuando escribir en vez de traducir. Tan importante como eso es la fidelidad a los originales. Ese aspecto también es fundamental, sobre todo, por supuesto, si estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque lo que nos interesa cuando nos acercamos a la Biblia es que podamos estar seguros, que podamos estar persuadidos de que lo que tenemos en nuestras manos, aunque esté en nuestro propio idioma o en cualquier otro idioma, es un libro que es fundamentalmente fiel a los originales. Y estamos diciendo una y otra vez, ¿no? El Antiguo Testamento se encuentra en hebreo y el Nuevo Testamento original se encuentra en griego. Por tanto, lo que estamos teniendo cuando nos acercamos a esta Biblia es que Casiodoro de Reina era también un experto en estas lenguas originales. Lo sabemos también por otros escritos, lo sabemos por el manejo que él hace del latín, ¿no? Algunos de los libros que yo he mencionado que se han traducido ahora están originalmente en latín. Sabemos
que es un experto en lenguas, pero es fundamentalmente un experto en hebreo y en griego. Y sabemos que esto es así por esa consulta que él hace de esos originales, ¿no?, que pretende pues trasladar al idioma castellano. Él menciona todo lo que es el aparato crítico que pudo manejar, ¿no?, en ese momento de la historia, y es sorprendente como cuando hoy en día, en pleno siglo XXI, sabemos que hay tantas maneras en que nos podemos acercar al texto bíblico en los idiomas originales, pues ver cómo realmente él tiene una exactitud extraordinaria en sus traducciones, ¿no?, que es lo que está manejando. Bueno, pues evidentemente está manejando el texto masorético, el de Blomberg, de 1525, que ese es el texto que entonces estaba manejando. Maneja también la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción que se hace del hebreo al griego. La Iglesia del Señor siempre ha sido una iglesia traductora de la Biblia. La primera traducción los hebreos, ya la traducen al griego en Alejandría, para que todos puedan saber lo que dice la Escritura. Maneja esa Septuaginta y en cuanto al Nuevo Testamento, pues maneja las nuevas ediciones que van surgiendo del Nuevo Testamento ya a mediados del siglo XVI. Sabemos, y es otro dato interesante, que también conoce el siriaco, ¿no?, un idioma que no se sabe tanto de él, pero que también se hizo una traducción de la Escritura allí, y él maneja un texto del siriaco que es de 1555, pero menciona, y esto es lo curioso, ¿no?, que no pudo manejar el siriaco de 1569, el de Tremelio, porque ese mismo siriaco, ese libro se imprimió en ese mismo año, entonces no lo pudo manejar. Dice, yo no he podido manejar Tremelio, pero ha manejado los otros siriacos. Entonces, como veis, hay ahí un conocimiento de los textos originales extraordinario. Luego, además, por supuesto, la Vulgata latina, ni qué decir, ¿no?, pero tiene, y esto es otra referencia también curiosa para nosotros, que maneja la versión de Ferrara, la Biblia de Ferrara. ¿Por qué es interesante para nosotros? Porque esta está hecha, es el Antiguo Testamento hecho por judíos españoles. Y estos judíos españoles traducen en Ferrara, y es una versión que se llama ladinada, es decir, la sintaxis es hebrea, pero se expresa en castellano. Entonces es bastante brusca, Lo que, si miráis esto, es un poco difícil, ¿no?, porque claro, esto está sí y no, porque no se está expresando en un castellano. Entonces, viendo esa versión, uno se da cuenta de la dificultad de la traducción. Pues sí, te está diciendo lo que es el hebreo, pero en castellano es muy fuerte, no se acaba de entender del todo. Entonces, pero él maneja esa versión de Ferrara y también maneja la versión de Sactes Pagnini, ¿no?, que era una versión que se hacía del hebreo al latín y que se consideraba de gran utilidad para esa labor entonces. Por tanto, desde ese punto de vista también estaríamos hablando de algo en lo que nos podemos fiar. Esto es, estoy diciendo, fundamental para nosotros, que podamos afirmar nuestra plena confianza en la Escritura. Y hoy en día, cuando tenemos a nuestra disposición muchos más manuscritos que podemos comparar, nos damos cuenta, ¿no?, del valor que tiene una Biblia como la de Reina, ¿no?, porque es realmente tan fiel a esos originales que llama la atención, que asombra que hoy en día todavía pueda mantenerse, ¿no?, esta afirmación de esa confianza en ella. Por tanto, nuestra confianza la podemos poner en esta Biblia del oso. ¿Qué significado? Me gustaría, en segundo lugar, que pudiéramos profundizar un poco sobre qué significado tiene esta Biblia del oso, ¿no? Estamos hablando de su calidad literaria, estamos hablando de su fidelidad a los originales, pero ¿qué significado le podemos dar a una Biblia como la Biblia del oso? Vengo apuntando esto en algunas de las cosas que estoy diciendo, pero me gustaría redondearlo completamente para decir que tenemos que concebir esta Biblia como realmente una Biblia que representa todo lo que es el esfuerzo traductor de la gran tradición española de traducción de la Escritura. Es decir, tanto por la formación que tiene Casiodoro como por las influencias que recibe durante toda su vida, estaríamos hablando realmente de una traducción que lleva atrás de sí lo que significa ese anhelo castellano de que finalmente pudiéramos tener una Biblia en nuestro propio idioma.
He aludido a algo de esto en esta mañana cuando he hecho referencia a la orden a la que él pertenecía, la orden de San Jerónimo, y cómo hay esa querencia por la traducción de la Biblia que tiene lugar en la Edad Media en España, aunque hay momentos de persecución contra esas traducciones, no siempre se admiten como tales, pero siempre hay ese deseo de que se pudiera conseguir finalmente que hubiera una traducción de la Biblia al castellano. Y tendríamos que ver que curiosamente no fuera este monje, ¿no? Estos monjes que eran educados, ¿no?, en lo que se llamaba la rumiatio, ¿no?, el rumiar la palabra de Dios. La orden de San Jerónimo tenía esta idea, ¿no?, rumiar, ¿no? Rumiamos la palabra de Dios, o la lectio divina, el hecho de escuchar, ¿no?, la palabra de Dios y dejar que esa palabra de Dios lleve un pozo de influencia en nuestra propia vida, que ese ideal que era para unos pocos, es decir, para esos frailes que se encontraban en un monasterio, finalmente se pudiera extender por toda la población. Eso es lo que trae la Reforma Protestante del siglo XVI. Esto no es simplemente algo para una serie de personas que viven en un lugar alejado del resto del mundo, sino que es para todos, lo que ha llamado después Max Weber en una gran afirmación el ascetismo laico, es decir, los valores que vivían esos frailes alejados del mundo son los valores que vivimos ahora todos los cristianos dentro del mundo, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos vivirlos? Los tenemos que vivir precisamente porque conocemos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da esa fuerza para hacerlo. Y por tanto tenemos que ver en la figura de reina como realmente esa culminación, ¿no?, de lo que significa la traducción. Porque os estaba antes hablando, ¿no?, de algunos personajes. Teníamos que mencionar, por supuesto, también a Juan de Valdés, ¿no? Juan de Valdés es el que hace algunas traducciones ya de la Escritura, ¿no?, al castellano, y son traducciones también preciosas. Ya he mencionado a Francisco Encinas, a Juan Pérez de Pineda, y entonces vemos que hay personas que le preceden, pero personas que también van a venir después de él, como es Cipriano de Valera, y por tanto él está situado en ese centro en el que nos está mostrando realmente ese potencial que tenía nuestra propia cultura para traer una escritura, ¿no? Ese deseo es al mismo tiempo un deseo europeo. Nuevamente estoy intentando, ¿no?, como decía esta mañana, hacer ver que hacemos justicia, ¿no?, por un lado a lo que somos como españoles, pero también hacemos justicia europea, a los europeos, somos europeos también aquí. Y esto es importante decirlo porque nuestro Cassiodoro Reina es también heredero de ese movimiento que llamamos el humanismo, ¿no? El gran representante del humanismo es Erasmo, y sabéis que Erasmo, en esa obra magnífica que tiene, que es precisamente su Nuevo Testamento griego, quizás lo mejor que pudo hacer Erasmo fue su Nuevo Testamento griego, lo presenta. Él en esa introducción ya expresa su anhelo, ¿no?, su deseo de que todas las personas, ¿no?, cualquiera que fuera su condición social, pudieran tener una versión de la Biblia en su propio idioma. Ese es un ideal europeo. Ese es un ideal que viene, sabéis que Erasmo es recibido con gran fuerza aquí en España. Si hubo una nación erasmista, fue España. De hecho, se invitó incluso a Erasmo a venir a España. Luego cambió todo, pero esto es lo que nos han querido enseñar. No, nosotros siempre fuimos lo mismo. No, todo cambió con la Inquisición. Pero España fue furiosamente erasmista. Quiso recibir lo mejor de Europa, y lo mejor que había en ese momento era Erasmo de Róterdam. Su Nuevo Testamento en griego es revolucionario porque desde ahí es donde vienen todas las traducciones. Lo maneja Lutero, lo manejan los reformadores, como se solía decir, ¿no? Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. Entonces, esa es la gran influencia que tiene Erasmo, ¿no? Es importante que recuperemos la figura de Erasmo en ese sentido, por lo menos. Pero hay otra cosa más, ¿no?, que tenemos que recuperar, y es, como estoy diciendo, que enlaza con las mejores corrientes europeas de erudición bíblica. Y nuevamente me estoy refiriendo a este personaje que introducía esta mañana, un reformador menos conocido que otros, que es Martín Bucero, ¿no? No Martín Lutero, sino Martín Bucero, Martín Bucero, que es el reformador de Estrasburgo. Este reformador de Estrasburgo, yo os decía esta mañana que tuvo una gran influencia, ¿no?, en lo que son nuestros reformadores españoles. Yo creo que está muy claro si leemos bien los escritos que nos han dejado, que realmente el referente es Bucero, ¿no? Y eso explica, pues, la trayectoria vital de nuestros reformadores, explica también cómo ellos se identifican, la mayor parte de ellos, con la Iglesia anglicana de entonces, claro. La Iglesia que tenía los 39 artículos,
Primero, antes de esos 39 artículos, una confesión de fe de Eduardo, que son revisadas, pero se identifica con esta iglesia. ¿Dónde está la clave? La clave está en Bucero. Pero el amor por Bucero no simplemente se debe a esa identificación con ese talante irénico de unión entre todos los protestantes que está expresando Bucero, sino también se debe justamente al tema que nos ocupa ahora. Es decir, Bucero, si miráis, por ejemplo, sus conferencias que hace sobre la Epístola a los Efesios en 1550, encontramos que realmente hay un interés muy profundo por darle al pueblo lo que es el texto de la Escritura, ¿no? Se preocupa por cuestiones de, bueno, ¿todos los manuscritos vienen a decir lo mismo o no? ¿Cómo puedo entender estas divergencias? Se preocupa por introducir un principio que es fundamental, que sabéis que para leer la Biblia hay un principio que es esencial, que es hay que comparar la Biblia con la Biblia. Cuando no entiendas una cosa de la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que buscar otros textos de la Biblia que te iluminen, que te informen sobre esto. Esto está en Martín Bucero. Y esto lo vemos en esta traducción de Reina, ¿no? Cuando miramos a Reina, vemos que tiene, si tenéis la versión, y si no, pues yo os animaría a que pudierais adquirir una versión de Reina, veréis que tiene como una introducción a cada uno de los capítulos de la Biblia, esto es curioso, y luego en los márgenes de la Biblia, constantemente vais a encontrar un montón de notas y de referencias, que eso lo hemos mantenido en las versiones actuales, que sabéis que muchas veces hay referencias bíblicas a otros lugares de la Biblia. ¿Por qué se hace eso? Porque se está aplicando este principio de Bucero, que se compara la Escritura con la Escritura. Aquí dice esto, pero ¿cómo puedo yo saber más de esto? ¿O es que no me entero de lo que significa esto? Bueno, pues voy a mirarlo en otro texto de la Escritura. Por tanto, vemos que realmente no solamente forma parte de esa tradición medieval castellana de traducción de la Biblia, sino que forma parte también de las vanguardias europeas, que son las que están presentes en esa exposición y en esa traslación de la Biblia de la que estamos hablando. En ese sentido, yo creo que también tenemos que inclinarnos, si lo puedo poner de esa manera, ante Casiodoro de Reina y reconocer que ha puesto el camino delante de nosotros. Eso significa que si nosotros queremos ser fieles al espíritu de Casiodoro de Reina, tenemos que ser capaces no solamente de leer la versión suya, sino de tener otras versiones que consultar. Es decir, no hay nada malo en consultar otras versiones de la Biblia. Es bueno que lo hagamos, es bueno que tengamos una versión de confianza, de lectura devocional, y yo seguiría animando a las personas y seguiría animando a las iglesias locales a que mantengamos la Reina Valera, porque es esa identificación con esta historia que estamos intentando de alguna manera bosquejar en este día. Pero al mismo tiempo es bueno que, siguiendo con ese mismo espíritu, comparemos, ¿no?, lo que sabemos con otras versiones de la Biblia, que miremos, ¿no?, incluso de otros idiomas, ¿no? Realmente nuestro reformador es un reformador que está muy avanzado en sus tiempos, ¿no?, y sus métodos realmente son sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, él cuando presenta su versión de la Biblia, en su amonestación al lector, así se llamaba, los prólogos, ¿no?, en esa época, él viene a decir, bueno, yo he hecho lo mejor que he podido. Qué bien estuvo lo que hizo, ¿no? Pero es que además de esto, lo interesante sería, ¿no?, que en el futuro se pudieran juntar muchas personas, ¿no?, como un comité de personas, para hacer esta revisión de la Biblia y poder quizás conseguir un texto más fiel a los originales y mejor expresado en otro castellano. Ese ideal, de alguna manera yo estoy defendiendo aquí que se refleja en él mismo, porque él está teniendo en cuenta a otros traductores castellanos, pero es el ideal que aparece, por ejemplo, en la King James Version. En la King James Version hay un montón de personas que se juntaron para hacer esa traducción. Y hay un detalle curioso ahí, que entre todos esos traductores, bueno, dos detalles curiosos. Uno de ellos es que uno de los traductores de la King James Version es alguien de origen español, Adrián Sarabia, que era también un reformado, ¿no?, de origen castellano. Y al mismo tiempo, y ese es el otro detalle que muestra qué avanzado estaba Casiodoro de Reina y cómo formaba parte de esas vanguardias europeas, la King James Version, en su prólogo al lector, dice que entre todas las Biblias fiables que ha consultado está nuestra Biblia española. Entonces es un detalle
también muy curioso, porque vemos que no somos nosotros, simplemente lo que estamos diciendo, pues esta es una Biblia de confianza, sino que vemos que otros que se dedicaron a esta traducción pues rinden ese homenaje también a lo que es esa versión de la Escritura que llamamos la Biblia del oso. Me gustaría ahora, estamos hablando del sentido de su traducción, el significado de su traducción, me gustaría ahora que pudiéramos ver el significado que quiso dar a su traducción por medio de su prólogo, por medio de su presentación de la Biblia, ¿no? La imagen de la Biblia, ¿vale? Ahí la tenemos. Aquí se nos dice más de lo que parece, ¿no? Aquí tenemos realmente lo que quería comunicarnos Casiodoro Reina. Me gustaría explicar un poquito, ¿no?, lo que es esa portada de su Biblia. En primer lugar, lo que más llama la atención, como veis, es ese oso, ¿no?, que hay ahí. Y bueno, pues se pregunta, bueno, ¿y por qué un oso, no? Bueno, parece ser que este es un emblema de la ciudad de origen, que es Berna, del impresor de la Biblia, que además coincidía que se llamaba Apiarius, ¿no?, que sabéis que viene la palabra apicultor, es decir, las abejas, que veis que no se distinguen ahí muy bien, pero hay unas abejas alrededor de ese oso, es un oso que está intentando alcanzar un panal de miel, sería una referencia pues a este impresor de la Biblia y al lugar de origen, que como hemos dicho esta mañana fue en Basilea, pero el impresor vendría de Berna, otra ciudad suiza. Pero esto es simplemente un mensaje superficial. Hay algo mucho más profundo ahí, que es lo que nos quiere comunicar. Sabemos que es así porque está el nombre hebreo en sus letras, el nombre del Señor, y hay un mensaje que es fundamental. ¿Qué idea es la que se está transmitiendo ahí por medio de este oso que está buscando esa miel? Pues lo que nos está comunicando es algo como lo que enseña, por ejemplo, el Salmo 19:10. Deseables son más que el oro, y más que oro, mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que le estila del panal. La ley del Señor, la Torá del Señor, la instrucción del Señor es más deseable que el oro, y mucho más que oro afinado, y es más dulce que la miel. Ese es el mensaje que se nos está transmitiendo, en primer lugar, ese deseo, ese anhelo por la palabra de Dios. Tenemos deseo y anhelo por la palabra de Dios, con lo que ha costado que la tengamos, la queremos leer y estudiar y digerir. Es dulce a nuestro paladar la palabra de Dios. Es lo más dulce con lo que podemos satisfacer nuestra alma. Esa es la idea. Que podamos decir, no hay nada que llene mi alma más que la palabra del Señor. No hay nada que pueda desear más que esa palabra del Señor. Pero también se nos está trayendo otro mensaje que es fundamental y que está en esa cita que sabemos que es una cita que se está haciendo de Isaías 40, el versículo 8, y que luego cita el apóstol Pedro en la primera epístola de Pedro, la lectura que estábamos teniendo, donde dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es fundamental también. ¿Qué es la idea que aquí se nos está transmitiendo sobre la Biblia, sobre el valor de la Biblia? De entrada, déjame que diga una cosa curiosa, ¿no? Esta Biblia fue duramente perseguida por la Inquisición. Se quemaron todos los ejemplares que pudieron. De hecho, se pensó, ¿no?, en un momento que habían desaparecido todos, y eso es una de las razones que parece que movieron a Cipriano Valera a hacer su propia revisión. No parece que ya no quedan ejemplares de Reina por ninguna parte, sí quedaban, ¿no? Y hay algunos lugares en España que tienen ejemplares. Por ejemplo, yo recuerdo haberlo visto, creo que por primera vez en mi vida, en la Universidad de Oviedo. Vi un ejemplar, un original de la Biblia del Oso, pero también están en Madrid,
en la Biblioteca Nacional y en otros lugares de Europa. O sea que sí quedaron ejemplares de aquella Biblia, pero la Inquisición la persiguió duramente. De hecho, la Inquisición persiguió la Biblia durante siglos en nuestra nación. No se podía tolerar que se pudiera leer o que se pudiera manejar la Biblia en la traducción a nuestro propio idioma. Pero ¿qué dice este texto? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Se intentó destruir, pero la convicción que nos está transmitiendo Casio de Reina es que esto era indestructible. Que podrían intentar acabar con ello, pero que esto no se podría acabar. Y tenemos que ser capaces de vivir a la luz de la historia, ¿no? ¿En qué días estamos viviendo? Estamos viviendo días de gloriosa libertad. Si nuestros reformadores pudieran levantar la cabeza y ver lo que vemos nosotros en estos días, ¿no? Que podemos anunciar estas cosas con toda libertad, pues se regocijarían con nosotros y casi les parecería algo extraordinario, que ellos quizás no pudieron ver, obviamente, en su propia nación, lo vieron de alguna manera fragmentariamente fuera de España. Por tanto, ese es un sentido al que me gustaría llamar vuestra atención. Pero hay algo más profundo todavía, y es la finalidad que tiene la Escritura. Mirad, tenemos que recuperar esta convicción. Yo sé que muchas veces somos conscientes de ello, pero tenemos que recuperar la convicción de que cuando venimos a la Biblia, cuando leemos la Biblia o cuando oímos la predicación de la palabra de Dios, realmente algo extraordinario está pasando. Es decir, lo que comunica un texto como este, de la palabra del Señor permanece para siempre, en la cita que hace Pedro, el significado que le está dando Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, es que Cristo se hace presente en medio nuestro por la fe en las promesas de la palabra de Dios. Ese Cristo que vivió, que murió, que resucitó, que ascendió y que está sentado a la diestra de Dios en las alturas, está aquí con nosotros por medio de su propia palabra traída por el Espíritu Santo. Es decir, es la Biblia, solo la Biblia, la que hace real a los ojos de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es realmente la Escritura. Por eso tiene ese valor extraordinario, porque es por medio de esa palabra de la Escritura que nosotros venimos también, por medio del Espíritu Santo, a tener ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra, dice el apóstol Pedro, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Las buenas nuevas de la salvación se encuentran exclusivamente en la palabra de Dios. Si queremos disfrutar del Evangelio, si queremos ser salvos en la persona del Señor Jesucristo, por medio de esa obra que realizó en la cruz del Calvario, dando su sangre para que nosotros ahora los pecadores pudiéramos ser perdonados por la fe en Él, entonces tenemos que recibir ese mensaje tal y como se nos transmite en las mismas Escrituras. De tal manera que por medio de esa palabra es Dios el que viene a nosotros. Es decir, no estamos huérfanos. Dios, el Señor Jesucristo, sigue estando con su iglesia y con su pueblo. Su presencia es la que Él ha determinado. Es por medio de su propia palabra, esa palabra que está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso la labor que hicieron entonces nuestros reformadores es una labor extraordinaria, porque significa dejar este legado de lo que es esa palabra del Señor, esos originales hebreo y griego en un idioma castellano que todos podemos entender, pero con el propósito no simplemente de recibir una cierta información acerca de los caminos de Dios, sino que verdaderamente tú y yo podamos tener un encuentro salvador con la persona del Señor Jesucristo. Es por medio de su propia palabra que Dios sale a nuestro encuentro. Es por medio de la palabra que tiene lugar nuestra propia salvación. Y por eso le damos ese lugar a la palabra del Señor. Por eso el lema, ¿no?, de la Reforma, la sola Escritura, la gran importancia, la importancia suprema que tiene que tener la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo la Biblia nos trae a nuestro Señor Jesucristo.
como aquel que fue crucificado para nuestra propia salvación, aquel que resucitó para nuestra justificación. Nuestra confianza, por tanto, es en un Cristo real, en un Cristo vivo, que está siempre con nosotros por medio de su propia palabra. Y ese es el valor de nuestro legado. Esta es una Biblia española, escrita en la mejor época de nuestra lengua, completamente fiel a los originales. Es la Biblia por medio de la cual Dios en su providencia ha estado bendiciendo durante siglos al pueblo evangélico español. Pues demos gracias a Dios por este legado que hemos recibido y contemplemos la Biblia con los ojos con la que la contemplaban nuestros reformadores, como ese único camino por el que se pueden disipar las tinieblas del error, de las tradiciones humanas, que son error y tradiciones desechables, porque no están basadas en la palabra del Señor. Pues que Él, solamente Él, reciba toda la gloria por su iglesia, la iglesia de entonces y la iglesia de ahora. Amén.